Saludos compañeros, mi nombre es Ángel Cortina, mi matrícula es 190021 y para mi autopresentación de la clase de termodinámica voy a hablar sobre el termómetro. Primero que nada, una definición de lo que es un termómetro, y este es un instrumento que mide la temperatura de un sistema de forma cuantitativa. Tienen diferentes grados de escalas, por ejemplo Celsius o Fahrenheit. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de termómetros que existen. Primero vamos a hablar sobre el termómetro de vidrio o de líquido. Estos termómetros antes se hacían con mercurio, pero debido a la peligrosidad de la sustancia se han cambiado o sustituido por alcohol coloreado. Estos termómetros suelen ser de vidrio sellado y son los que se utilizan mayormente para medir la temperatura de una persona cuando está enferma o para saber si tiene fiebre o no. La escala más común que se utiliza para este tipo de termómetros es la escala de Celsius. Ahora vamos a hablar un poco sobre el segundo tipo, que son los termómetros de resistencia, y estos termómetros se basan en tomar la temperatura de un alambre de platino integrado dentro del termómetro, es decir, que poseen un alambre de platino integrado dentro de sí mismo, y este alambre va ligado a una resistencia eléctrica que cambia en función de la temperatura del objeto que se está midiendo. Es un termómetro que es muy lento en la toma de temperatura, pero bastante preciso, y se suele utilizar para tomar la temperatura del exterior. Ahora vamos a hablar un poco sobre el termopar o par térmico, y se trata de termómetros que miden la temperatura a partir de una resistencia eléctrica que produce un voltaje, el cual varía en función de la temperatura de conexión. Es un termómetro que toma la temperatura de forma rápida y se suelen utilizar mayormente en laboratorios. Un termopar o termocupla es un dispositivo utilizado para medir temperaturas basadas en la fuerza electromotriz que se generan al calentar la soldadura de dos metales distintos. Como pueden ver en pantalla, una foto de un ejemplo de un termopar o par térmico. Ahora vamos a hablar un poco sobre los pirómetros, y es uno de los termómetros que se utilizan para la medición de la temperatura basada en radiación de calor que se desprenden de los objetos. Se denominan también termómetros infrarrojos y se suelen utilizar, entre otras cosas, para medir temperaturas elevadas de objetos en movimiento. Una ventaja que tiene este tipo de termómetros sobre los otros es que no requieren es entrar en contacto con el objeto que van a medir. Por lo general, son utilizados en fundiciones, fábricas de vidrio y hornos para cocción de cerámica. También son utilizados, ahora en el tema de la pandemia, para medir las temperaturas de personas entrando a una localidad sin tener que entrar en contacto directo con la persona, siempre manteniendo el distanciamiento. Ahora vamos a hablar un poco sobre los termómetros bimetálicos. Estos termómetros están formados por dos láminas de metales distintos, de distintos coeficientes de dilatación. Cuando hay un cambio de temperatura, uno de los dos metales se curva antes que el otro y el movimiento se traduce en una aguja que a su vez marca en una escala la temperatura. Por lo que podemos ver, este tipo de termómetros se utilizan mayormente en la escala de Fahrenheit, y a diferencia de los otros que son utilizados o que mayormente dan la temperatura en la escala de Celsius. Y se utilizan mayormente como sensor de temperatura en el termohigrógrafo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los termómetros de gas, que pueden funcionar a presión, contacto o a volumen contacto, y debido a su tamaño, precio y complejidad solo se utilizan como termómetros patrón en laboratorios. Si pueden darse cuenta, tiene la misma forma que un manómetro y es un sistema de medición de temperatura bastante preciso. Este tipo de termómetros se utilizan mayormente utilizando la escala de Celsius y no se utilizan o no son, su uso no es tan común debido al precio costoso que tienen. Ahora vamos a hablar un poco sobre el termistor, que es un dispositivo que varía su función, varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Ahora, ¿en qué ley en qué ley física se basan la utilización de los termómetros? Bueno, se basan en la ley cero de la termodinámica, y esta ley establece que si un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con otro cuerpo,
y este se encuentra en equilibrio con un tercer cuerpo. Los cuerpos, el primer cuerpo y el tercero también están en equilibrio, o sea que es decir que los tres cuerpos se encuentran en equilibrio térmico entre sí, que es básicamente la forma en la que funcionan los termómetros, porque el termómetro tiene una temperatura que al entrar en contacto con otro objeto con una temperatura diferente, llegan a un punto de equilibrio. Vendría siendo lo mismo que poner un bloque frío al lado de uno caliente y veremos cómo la temperatura de ambos bloques va a cambiar hasta llegar a un estado de equilibrio. Ahora vamos a hablar un poco sobre los termómetros más utilizados. El primero obviamente viene siendo el de vidrio o líquido, ya que son los que se utilizan en los consultorios médicos o que se pueden tener disponibles en el hogar para medir si una persona tiene fiebre o la temperatura de una persona para seguir un tratamiento médico. Los termómetros de resistencia también son muy comunes debido a que se utilizan para medir, debido a su precisión, se utilizan para medir innumerable cantidad de cosas relacionadas al hogar. Los pirómetros, dada la situación del COVID-19 y de la pandemia, los pirómetros se han vuelto muy comunes, especialmente en los locales donde se frecuenta la visita de personas, ya que estos permiten medir la temperatura de una persona entrando al local sin tener que entrar en contacto con la persona, es decir, vamos a decir que reduciendo los riesgos de contagio porque se está manteniendo el distanciamiento. Y obviamente por último el termopar debido a su utilidad en medir la temperatura de dispositivos eléctricos. Aquí están las referencias, muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la presentación.